Arquetipos y creencias. El día de hoy hablaremos de arquetipos. Los arquetipos es la teoría de un consciente colectivo en base a los patrones de conducta humanos, los cuales determinan cómo respondemos a nuestra biología. Están presentes en distintas culturas, historias y más específicamente en creencias y religiones. Para ello, tomaremos de ejemplo dioses de distintos índoles culturales. A través de la historia, distintas culturas han necesitado explicaciones para los cambios que suceden en el mundo, desde lo más simple como la lluvia, hasta distintos eventos como el cambio de las estaciones, los eclipses, entre otros eventos naturales y astrológicos. Para esto, el ser humano creó inconscientemente los mitos, leyendas y religiones. Esto con la intención de darle una explicación a cualquier tipo de suceso empleando distintas narrativas. Para dar apertura a este tema, hablaremos de el arquetipo del sabio. Es aquel personaje que prioriza la verdad sobre todo lo demás. Proporcionan información verídica y aportan conocimiento frecuentemente. En el mundo, el sabio toma distintos nombres en varias culturas. En el judaísmo se le conoce como Moisés, el profeta. Para los aztecas adopta el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Estos fueron personajes claves para el desarrollo del ser humano en cada cultura. Moisés dio a conocer los 10 mandamientos de Dios a las personas. Quetzalcóatl reconstruyó la tierra después de la caída del cuarto sol y enseñó a los humanos a cultivar maíz. A su vez, Atenea creó las primeras herramientas para el arado y la agricultura, así como también enseñó a los ciudadanos de Atenas sobre la domesticación y el cultivo. El arquetipo del héroe define a un personaje que confía en sí mismo. Es valiente y quiere mostrar sus capacidades al resto. Resalta sus propias cualidades con una finalidad de superioridad. Para ello tenemos a Prometeo y Tezcatlipoca. Cuando Zeus decidió que los humanos debían hacer sacrificios a los dioses, él le dio a elegir a Zeus qué parte del buey quería. Todo lo comestible del animal lo escondió en el estómago, que era asqueroso, y todo lo incomible, como huesos, lo ocultó bajo la grasa. Zeus eligió la grasa y cuando se dio cuenta del engaño, le quitó el fuego a los humanos. Prometeo decidió devolver el fuego a los humanos y lo robó de Hefesto. Como castigo, Zeus mandó a la humanidad a la primer mujer, Pandora, pero eso es otra historia. Tezcatlipoca fue el primer sol y gobernó un mundo de gigantes durante 700 años. A su vez, ayudó a Quetzalcóatl con la reconstrucción de la quinta tierra, dando así inicio a la humanidad. El arquetipo normal menciona un personaje en el que todos confían, porque es modesto y realista. Esta persona está orgullosa de su propia filosofía. Conocemos a dos deidades que cumplen con esta regla, los cuales son Jesucristo y Buda. Jesús, Hijo de Dios, bajó a la tierra para predicar la palabra de su Padre y salvar a la humanidad del pecado, mientras Buda guiaba a las personas hacia la meditación y la paz mental. Ambos centrados en sus filosofías y a pesar de ser deidades, hicieron que los humanos se identificaran fácilmente con ellos y los siguieran a donde quieran que vayan. El arquetipo inocente implica un personaje sincero, optimista y soñador que evita las complicaciones. Su finalidad es encontrar la felicidad y para esto contamos con Hestia, diosa del hogar, y Coeficle, diosa de la tierra fértil. Este por su parte fue pretendida por Poseidón y Apolo, sin embargo, ella juró frente al mismo Zeus que nunca se casaría y se convirtió en la patrona del hogar. En cambio, Coatlicue, siendo la diosa de la tierra fértil, a diferencia de los otros dioses aztecas, su ambición no eran los sacrificios. Todo su tiempo en la tierra se dedicó a barrer los males de la misma, antes de quedar embarazada por una de las plumas de Quetzalcóatl y dar a luz a Huitzilopochtli. El arquetipo del creador define a un personaje que busca destacar mediante su imaginación y sus experimentos. Dios y Ra entran en esta descripción, ya que ellos mismos crearon el mundo y extendieron un mar de posibilidades a experimentar con la creación de todo tipo de criaturas, dando luz a distintos dioses, ángeles, especies y sobre todo a la humanidad. Para el arquetipo rebelde, tenemos que saber que este no necesita ayuda de nadie y sigue sus propias reglas, por lo que es más radical e independiente. Aquí podemos encajar dos dioses, Hades y Mictlantecutli. Ambos dioses se encargaban de cuidar el mundo de los muertos y gobernarlo por sí mismos.
lugar donde ningún otro dios tenía poder más que ellos, siempre contrarios a lo que los otros dioses hacían. Para el arquetipo del mago tenemos un personaje visionario que hace que ocurran cosas porque pretende crear algo nuevo y especial. Para ello contamos con Odín y Tlaloc. Odín, creador de los dioses nórdicos, y el Valhalla otorgó poderes a sus hijos para hacer un cambio en las fuerzas del bien y el mal, mientras que Tlaloc decidió ser el segundo sol para darle vida al mundo y así gobernar una tierra de protohumanos que después convertiría en monos. Para el arquetipo del amante tenemos un personaje apasionado que busca principalmente el placer y por ello llama la atención. Para ello contamos con Afrodita y Xilonen. Afrodita es la diosa del amor, fertilidad y belleza. Su nombre hace referencia al mito de su nacimiento, según el cual surgió de la espuma que se originó cuando Cronos arrojó al mar los genitales mutilados de Urano, su padre. Esta cautivó y fue madre de varios dioses y semidioses griegos. Y por su parte Xilonen, diosa del maíz tierno y la fertilidad, siempre fue el simbolismo de la semilla de la mujer en la cultura mexica. Arquetipo del bufón. Denota a un personaje vividor y travieso que busca divertirse sin reflexionar en las posibles consecuencias de sus acciones. Loki y Tezcatlipoca son heraldos de este arquetipo. Loki, por su parte, es el dios de las travesuras, engañaba a todos con su habilidad de cambiar formas. Se menciona sobre que un día un gigante y un caballo llegaron a Asgard y le ofrecieron a Odín construir una muralla alrededor de este mismo en un plazo de 6 meses, pero con la condición de otorgarle a Freya, el sol y la luna. Odín aceptó, pensando que no lo lograría. El gigante y su caballo trabajaron día y noche, se apreciaba que cumpliría el plazo prometido. Odín, alarmado por esto, le ordenó a Loki que se hiciera cargo. Loki se convirtió en una yegua y sedujo al caballo del gigante, lo que hizo que el gigante se quedara sin ayuda y no lograra entregar el muro a tiempo para recibir su recompensa. Loki después de esto terminó preñado por el caballo y dio a luz a Sleipnir, un extraño caballo de 8 patas. Loki regaló aquel caballo a Odín, diciéndole: «Ningún caballo igualará la velocidad de este. Él te llevará por mar, tierra y aire, también a la tierra de los muertos y de vuelta aquí». Tal como Loki prometió, Sleipnir nunca falló a su nuevo amo Odín. Y Tezcatlipoca le gustaba jugar en la tierra de los vivos, pero al ser tan poderoso, accidentalmente asesinaba a los humanos habitantes. Debido a esto, engañó muchas veces a los dioses escapando de su muerte, hasta que Quetzalcóatl lo ejecutó por sus asesinatos y lo condenó a no poder encarnar. El arquetipo explorador implica un personaje que descubre el mundo por una necesidad de libertad. Hermes y Quetzalcóatl eran exploradores innatos. Hermes viajaba a través del mundo entregando mensajes a los dioses, siempre en el camino, y Quetzalcóatl le gustaba explorar el mundo para enseñarle a su pueblo nuevas cosas. Cuando fue desterrado del Imperio Mexica, viajó hacia Yucatán y ahí se le conoció por la cultura maya como Kukulcán. Mitos. Definición. Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración y las acciones de seres que encargan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Todos estos dioses tienen su propósito, esto debido a la mitología. El propósito del mito antiguamente fue darles explicación a los sucesos naturales cuando no se tenían conocimientos científicos. Por algo, Thor fue el dios del trueno, y se le atribuían las tormentas, ya que éstas representaban las batallas épicas en las que Thor combatía. Cada trueno era un golpe de su martillo, el Mjolnir. Por su parte, los griegos determinaban las estaciones con las emociones de Deméter, cuando Perséfone emigraba al mundo de los muertos con Hades durante el invierno. Para ellos el frío determinaba la muerte de la vida, y la primavera, cuando regresaba Perséfone, denota la vida y la felicidad de Deméter. O para los aztecas, que cada 52 años se terminaba el ciclo del quinto sol de vida y debían hacer sacrificios para evitar el apocalipsis. Coincidentemente, en varias ocasiones, en esta fecha se presentaron eclipses que fortalecían sus creencias. A su vez, no podían explicar cómo las plantas y verduras crecían del suelo, y se lo atribuían a la tierra, que era en realidad Tzipactli, un monstruo el cual tenía muchas bocas. Para ellos las bocas eran los cenotes, y debían sacrificar humanos para que se les otorgara una tierra fértil e hiciera crecer los alimentos.
Entre otras cosas, también utilizaban a sus dioses para explicar los equinoccios de cada estación. E incluso el primer sol, Tezcatlipoca, gobernó una tierra de gigantes, y esto fue porque ellos creían que los huesos de mamut encontrados en Mesoamérica eran restos de humanos gigantes. Definición de leyenda. Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten de forma oral. Un ejemplo de leyendas muy presente en todas partes de México es Cihualcoatl. La primera diosa en nacer vagaba por la tierra advirtiendo el fin del mundo. Decía que nuevos dioses llegarían y reemplazarían a los actuales. Después de la conquista española, esta leyenda perseveró un poco tergiversada y con un toque fantasmal. A esta diosa solo se le recuerda actualmente por vagar por las ciudades de noche y escuchar sus lamentos a lo lejos. Es así como Cihualcoatl se convirtió en nuestra Llorona actual, solo que para tiempos modernos le dimos otra historia. La leyenda original del conejo en la luna cuenta que después de la caída del cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán para la creación del quinto sol. Para ello sacrificaron a dos dioses, el cretino de Gecucistecatl y el humilde y leproso de Nanahuatzin. Ambos saltaron a la hoguera y nacieron dos soles. Los dioses determinaron que esto era un sacrilegio. Asimismo, Quetzalcóatl le lanzó un conejo a Tecucistecatl, y así creó la luna. La leyenda del conejo en la luna actual es más tranquila para poder introducir a los niños hacia las historias aztecas sin involucrar sacrificios. Al final de cuentas, las leyendas son relatos contados a través de generaciones que cambian cada vez que se transmite de una generación a otra, lo que puede terminar en una historia totalmente distópica a la original. Lo importante es la tradición de pasar estas historias de generación en generación, ya que son parte de nuestra cultura y hay que conservarla lo más posible, porque es lo que representa nuestro origen y quiénes somos.